El Cebeta 197 te invita a su segunda feria de libro Más allá de una forma de leer, donde habrá talleres, exposiciones, presentaciones de libro, arte y cultura, conferencias impartidas por escritores de talla nacional e internacional. Del 24 al 26 de marzo, transmitida por nuestras redes sociales oficiales. Segunda feria de libro Más allá de una forma de leer. Registro en línea. Somos Panteras. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial que estamos realizando desde nuestro plantel para darles a conocer todas las actividades que se están realizando en esta Feria del Libro. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras redes sociales, donde a lo largo del día de ayer, hoy y mañana estaremos dando a conocer todos y cada una de las actividades que hemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Ruth Aide Quintero Ortega y mi compañera es Sandra Bernal. Y juntos los estaremos acompañando en esta gran fiesta. Bienvenida. Gracias, maestra Ruth. Sin lugar a duda, es un placer el poder participar en esta gran experiencia que es la Feria del Libro. Leer es mucho más que agarrar un libro y ver sus letras. Es generar en nosotros esa pasión por el conocimiento, por aprender, por saber. ¿Qué mejor que aprender de alguien que duró una vida, quizás años en leer un libro, y nosotros podemos adquirir ese conocimiento, adquirir toda esa experiencia por medio de sus letras, por medio de sus audios, en unos días, en unas semanas, quizás en unas horas? Ese desarrollo de esas habilidades que nos genera la lectura, que no solo el conocimiento, sino la creatividad, la escritura, el generar mejor ortografía, muy importante, y generar ese pensamiento crítico y reflexivo, vivir mundos, conocer espacios, tener nosotros al alcance de un clic, de un libro, de un audio, toda esa maravilla que es el saber, el conocer mundos, porque cada uno de nosotros tenemos un mundo dentro. Hola, buenos días. Así es. El día de ayer, en una de las pláticas que hubo, el tema fue los libros tienen alma. Entonces, tiene mucho que ver eso que tú estás comentando ahorita, porque cada escritor deja algo de ellos en ese libro. En lo personal, en mi experiencia personal, tengo que decir, dejé mucho tiempo, siempre me ha gustado mucho leer, pero dejé mucho tiempo, muchos años, ese hábito, el gusto por la lectura, y tengo aproximadamente un poco más de un año y medio que volví a retomar la lectura. Y uno de los libros que hizo que me enganchara de nuevo, que volviera y que sintiera eso que es el leer, el de aprender, fue el libro de los 4 acuerdos, que ahorita en este momento los chicos de sexto semestre lo están leyendo, ¿verdad? Precisamente tienen esa oportunidad los muchachos por medio de la asignatura de temas de filosofía de poder explorar este libro, que a cada uno de nosotros nos toca de forma diferente. Sin lugar a duda, esos chicos de sexto semestre habrá temas que les llama mucho la atención, el acuerdo de no tomes nada personal. Al leer este libro es como si les estuvieran dando las respuestas del examen. Es muy importante, si seguimos y si entendemos cada uno de los acuerdos, chicos, les ayudará muchísimo para desempeñarse, para llevar su vida de manera correcta y feliz. Y luego los chicos de ahora en nuestro auditorio, de todas las edades, tienen la ventaja de buscar este libro igual que los demás en audiolibro, porque a veces nuestra vista o nuestras formas, creemos siempre que leer es agarrar un libro físico, más los de nuestra época, pero los chicos tienen la ventaja de que tienen audiolibros, que tienen toda esta tecnología a su alcance, inclusive videos de libro. Creo que todos andan con sus audífonos. Que en lugar de estar escuchando música se pueden poner muy bien un libro, a lo mejor no todo el día, pero en ciertas horas del día pueden ir avanzando un poquito con cada uno de los libros. Entonces, aquí la invitación es para leer el libro Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, y quienes ya lo leyeron, pues vámonos con el libro del 5º acuerdo del doctor Miguel Ruiz, que es
también maravilloso y es el complemento perfecto. Esa es la recomendación del día de hoy. Aprovecharé para recomendar otro libro de él que se llama La Maestría del Amor. Ahí está, muchachos. Muy bien, pues comentando un poquito acerca de lo que sucedió el día de ayer, que fue el segundo día de la Feria del Libro, y queremos agradecer a todo el equipo de organización que a lo largo de meses estuvimos trabajando, organizando todas las actividades entre conferencias, presentaciones de libros, espacios destinados al arte y cultura y demás. Es muy importante en este espacio no dejar a un lado, pues, el agradecimiento. Y si vamos a los libros, uno de los grandes libros nos habla que el agradecer es engrandecernos, la forma de agradecer a la persona que está a nuestro lado, de la cual aprendemos, a ese libro que leemos, al universo, que es que creemos en las energías y todo eso. Y en este momento yo sí quisiera dar ese gran reconocimiento, ese agradecimiento a cada persona, a cada institución, ¿verdad?, que ha apoyado para que esta Feria del Libro, que para nosotros es un magno evento, es un evento maravilloso, donde involucra, pues, a ustedes estudiantes, a los docentes, padres de familia y a la sociedad en general. Entonces, agradecemos al Ayuntamiento de Cajeme todo el apoyo y todas las gestiones que ha estado por medio de vinculación ayudando, a la Dirección de Cultura de Cajeme, al maestro Ismael Serna Hernández, Cintia Salguero Ochoa y a todo el equipo que ellos de gran forma liderean. A la maestra Liliana Perea López, jefa de vinculación del CEBETA 197, por su extraordinario trabajo, coordinadora además de la FLIP, al maestro José Ramón Valenzuela, del área de promoción y difusión del CEBETA 197, nuestro cerebro aquí, toda la logística maravillosa, todos los aplausos para ellos, y a todos los participantes, nuestros conferencistas, talleristas, que hacen que esto pues tenga esa gran lucidez, al Instituto Sinaloense de Cultura, que nos apoya, ¿verdad?, con todos estos eventos, ayer la Sinfónica, que estuvo maravillosa, a todos los docentes y a ustedes estudiantes que hacen que esto sea parte de lo grande que es CEBETA 197. Así es. Sin todas estas personas colaborando, pues no hubiera sido muy difícil culminar o hacer esta Feria del Libro. Ok, muy bien, yo les voy a platicar un poquito de lo que estuvimos viendo ayer a lo largo del día. En la mañana, la primera conferencia, se presentó el libro, se presentó la conferencia de Nosotras, Nosotros. Un libro muy interesante. Nos platicaba la escritora Ana Romero, es un libro ilustrado, tenía la colaboración de Valeria Gallo, un libro muy interesante porque nos habla de las dos versiones, de las mujeres y de los hombres, y tiene dos pastas, inicia por dos lados. Entonces aquí lo interesante fue cómo es que ellas llegaron a lograr la realización de este libro, y les estuvieron platicando a los jóvenes acerca de esto y causar el interés de cómo podemos iniciar nosotros por el gusto de escribir. Después se presentó El poder de los libros, muy interesante, que lo que nos deja es que podemos leer libros, podemos empezar con cualquier libro que nos interese, no importa de qué género, lo importante aquí es que iniciamos con la lectura. Después se presentó la dramaturgia y la música, que nos platicó sobre la relación que tiene el drama y con la música. Sin la música, el drama no tendría el mismo sentido que tiene. Si te fijas, hay películas que solamente con la música ya podemos saber qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Después se presentaron diversos talleres. Uno fue Cuentos sobre Ruedas, del licenciado Francisco Aarón Muñoz. Aquí tuvimos la participación de los niños de la escuela Gregorio Torres Quintero. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te tocó estar ahí? Me tocó estar con ellos, una experiencia formidable. Los niños hacen todo eso tan fluido, y el licenciado Francisco contando sus cuentos de una forma
tan creativa y llamando tanta la atención. Sin lugar a dudas, una experiencia preciosa para quienes trabajamos con puros adolescentes y nos toca ahora convivir con niños, pero sobre todo me di cuenta que en los niños, además de la semilla de la lectura, que eso es obviamente es sumamente importante, también con las actividades fortalecemos el que ellos quieran, por ejemplo, entrar al CEBETA, estudiar más y ser como el maestro cuentacuentos o ser como su maestro. Fue una experiencia preciosa. Así es, y siempre hay mucho que aprender de los niños. Después, otra de los talleres, de las conferencias fue 100 años de Augusto Monterroso, por parte de maestro José Ismael Serna. Tuvimos el taller de la cartonera, de la biznaga cartonera, muy interesante, donde estuvieron algunos grupos trabajando con ellos, y el taller de escritura de novela policíaca. Fíjense qué tan interesante es eso para todos los gustos. Esto fue presentado por parte del licenciado Juan José Rodríguez Ramos. Por la tarde, recuerden, también estuvimos teniendo actividades por la tarde, al igual que el día de hoy. Se presentó Dicen que aquí, era el tema de Dicen que aquí, por parte de Óscar Gabriel Torres Amador, que es un artista local y es del equipo de animación. Él nos platicaba, Dicen que aquí, sobre las leyendas, los cuentos de los pueblos. Por eso el nombre de la presentación, Dicen que aquí. De hecho, ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a unas leyendas. Él es es muy talentoso, imitando voces. Entonces, en el momento que inicia el cuento, su plática te engancha. Entonces, estuvo muy, muy padre. Después tuvimos la conferencia Los libros tienen alma, que es de la que les comentaba. Esta fue por parte de la Pirinola. La Pirinola es un grupo que se inició en una escuela preparatoria en Cobach, en la ciudad de Nogales. Y ha crecido mucho, tiene muchas actividades. De hecho, ellos ya durante la semana tienen muchas actividades donde pueden presentarse, donde presentan libros, invitados. Por parte de la escuela ya han sido invitados a este programa que ellos tienen en Nogales. El nombre de nuestro grupo de lectura se llama Sálvese quien lea, con muy justa razón, por lo que platicamos de un libro te puede salvar. Si te sientes muy solito, si estás ahí o tienes muchas dudas de algo, el libro puede ser tu mejor aliado. Y por último, estamos cerrando con la sección de cultura. Fue la presentación artística, el concierto con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, de las Artes y grupos representativos, sí. Excelente. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, muy bonito. Precioso. Hermoso. Y pues, cabe mencionar que el estado de Sinaloa es nuestro invitado en esta Feria del Libro. Sin lugar a duda, todo el día un mundo de experiencias. Así es. Todo el día trabajar con ese sentido que decíamos ahorita de sembrar la semillita a quienes no lo tienen y a quienes lo tienen el hábito de lectura, porque tenemos muchos estudiantes, muchas personas que sí tienen el hábito. Aunque las estadísticas digan otra cosa, muchas veces sí hay muchas personas, tenemos muchos estudiantes que nos sorprenden con su gran capacidad y hábito de lectura, que obviamente se refleja en esa forma, ¿verdad? De actuar, de proceder en clase y en la vida normal. Entonces, yo creo que, como decía ahorita, que están invitados al Club de Lectura, Sálvese quien lea, de verdad, la lectura nos salva y nos salva hasta de nosotros mismos muchas veces, de ser momentos de ocio, esos momentos en que estamos nada más dándole vuelta a la imaginación y que no llegamos a nada. Y que no llegamos a nada, esos momentos que todos tenemos a lo mejor depresivos y que leer un chiste nos puede quitar, así como ver un meme, o sea. Sí, nos saca de ese estado de ánimo que nos está hundiendo. ¿Sí? O igual leer algo de suspenso o escuchar música de algo de suspenso nos puede meter en otra sintonía. Entonces, esta es una experiencia que estamos viviendo toda la comunidad, porque somos todos juntos que estamos en esa comunidad de la Feria del Libro, que nos está llevando a generar nuevas emociones, y que eso es maravilloso, como siempre lo hemos visto y lo hemos trabajado. Y el día de hoy no va a ser la excepción,
vamos a tener este momento de vivir esta gran experiencia y cerrar con este día que la verdad con todo lo que hemos visto y vivido quedan ganas de más y nos queda eso de cómo hacer y qué hacer y cómo mejorar para el año que entra. Esto es maravilloso. Así es, y pues si a lo mejor traías la idea de leer o por ahí dices, ay, tengo que leer porque toda la gente o todo en la escuela siempre están diciendo que debemos leer. Entonces a lo mejor traes esa intención y estos temas que vas a ver ahora, que te va a tocar escuchar, a lo mejor te dan esa guía para iniciar con la que a ti te gusta o te inyectan ese gusto por explorar los libros. Vamos a ver, ¿y qué vamos a ver este día? Pues vamos a iniciar con una conferencia magistral. Tenemos 3 conferencias magistrales. La primera se llama Libros para una vida extraordinaria. Ahí ¿Se imaginan? O sea, yo creo que el día de hoy iniciamos con... todavía va a ser la cereza del pastel, ¿verdad? Ajá, pero ahorita sí vamos a ponerle un buen rico betún, porque cómo tener una vida extraordinaria a partir de los libros. Yo les decía al principio, el leer es absorber el conocimiento de alguien. Imagínense. La experiencia de alguien. Sí. Ella lo vivió. A ver, te voy a dar una guía de cómo debes de seguir o qué decisiones. Entonces, esto va a ser con el ingeniero Cristian Bojorquez Díaz. De ahí tenemos Nada es para tanto y todo está permitido. Chicos, eso yo dije hasta que mi mamá lo escuche. Ya con eso los van a enganchar. Está buenísimo. Nuestra lectura para comprender mejor este mundo es la tercera conferencia magistral, que aquí la maestra Ruth, toda youtuber, nos decía, es de un youtuber y va a ser para hacer... Es un grupo, Magnets, ahorita lo van a ver. No las podemos perder. Y tenemos, un conversatorio de la literatura a la pantalla, de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, una conferencia para qué debería leer artículos científicos. Eso está padre porque generalmente le sacamos la vuelta de los artículos, muchachos. Y la presentación del libro y cortometraje La Mujercita Curandera, de licenciada Emilia Huitimeyo Cupicio. Y por la tarde ya tenemos la presentación de Yucujeca, de la señora Irma Arana Rodríguez, la presentación Entre ruidos de cañones y metrallas del grupo Mazocova, ¿verdad? No podía faltar nuestro ballet folclórico, que siempre luciéndose, ¿verdad? Con sus presentaciones. Y cerramos con Delfos, danza contemporánea, y Osla, el bolero de Ravel, maravilloso también, de nuestros invitados de Sinaloa. Pues ahí está la invitación para que se queden durante todas las presentaciones, talleres y conferencias, chicos. Entonces, creo que ya estamos listos para iniciar. Fue un gusto estar con ustedes. Nos despedimos a maestra Ruth Aide, disfruten a maestra mucho. Sandra, y aprovechen esta gran oportunidad. Bye. Gracias. Iniciamos. Buenos días. Bienvenidos al tercer y último día de la segunda Feria del Libro Cebeta 197, Más allá de una forma de leer. A nombre de la Bienvenidos nuevamente a esta segunda Feria. Ok. Buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. Los saludo con mucha alegría, perdón, con mucha alegría. Y bienvenidos a esta segunda Feria del Libro, Cebeta 197, Más allá de una forma de leer. Este es el tercer y último día, así que les damos la más cordial bienvenida con mucha alegría. Y pues en esta ocasión tenemos una conferencia por el escritor local, el ingeniero Cristian Bojorquez Díaz. Con esto comenzamos este primer día de actividades, esta primera actividad de este último día. Libros para una vida extraordinaria es una conferencia que permite viajar a los asistentes por algunos de los momentos determinantes en la historia moderna de la humanidad, los cuales fueron influenciados por libros emblemáticos con gran poder de transformación y progreso. También siembra la semilla del deseo
por leer más sin importar la profesión de los lectores potenciales, concluyendo que la lectura no es solo para los escritores, sino para todo aquel que desee tener a su alcance una vida extraordinaria a través de los tesoros guardados entre las páginas de los libros. Antes de escuchar esta interesante y motivante conferencia, quiero hablarles un poco acerca de Christian Bojorquez. En sus mismas palabras, él comenta: han sido más de 10 años escribiendo literatura para la juventud, recorriendo y dictando conferencias de poder en escuelas, recintos culturales, auditorios y bibliotecas en el noroeste del país. Con cada nueva novela que escribo, dice él, o al final de una de emotiva conferencia, siento más cerca y viva la idea con la que empezó esta aventura rodeada de letras. La solución a todos los problemas de nuestro amado México está en los jóvenes, pero antes debemos desarrollar al máximo su voluntad y pensamiento a través de algo tan simple pero fundamental como es el amor a los libros, señala. Y dice también, ¿y cómo lograr que amen los libros? Muy simple, a través de la inspiración de sus escritores locales, al poder mostrarles nuestras obras de viva voz, con el alma descubierta en la más noble tarea que puede tener un ser humano: fomentar la pasión por la lectura en las generaciones venideras. Christian Bojorquez es un escritor sonorense nacido en Ciudad Obregón el 22 de agosto de 1980. Desde niño, a manera de juego, componía versos y canciones. Sin embargo, en aquellos años la profesión de escritor no se veía como una posibilidad para ganarse la vida debido a los bajos niveles de lectura, sobre todo en el noroeste del país. Fue entonces que olvidó su sueño de convertirse en escritor y decidió estudiar ingeniería para obtener un empleo más estable. En el 2005, a pesar de haber concluido 2 ingenierías en el Instituto Tecnológico de Sonora y con un empleo estable, sentía que algo le hacía falta: escribir. En ese momento rescató de un viejo cajón el borrador de una breve historia de 10 páginas escritas a lápiz, guardado 5 años atrás. Esas líneas, con pasión y dedicación, se convirtieron en su primera novela, Joseph, Amor en las venas, la cual lleva ya 9 ediciones y ha conmovido los corazones de miles de lectores. En el 2008 concluye su segunda novela, Armadura, misma que por lo sensible de la temática no vio la luz sino hasta noviembre de 2013. Gracias a que gustó tanto como Joseph, Amor en las venas, acaba de publicarse su 4ª edición. Y en el 2009 publica Manuscritus de un soldado de la democracia. La 2ª edición fue en 2011. En ese mismo año fue columnista del periódico Diario del Yaqui. Antes de encauzar sus esfuerzos por la literatura dirigida a la juventud mexicana, con la exitosa campaña Lee a Christian Bojorquez, trabajó en el Ayuntamiento de Cajeme en la Dirección de Atención a la Juventud Municipal. También como docente de nivel secundaria en la Secretaría de Educación y Cultura, y actualmente es el presidente de la región noroeste, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora de los Centros de Formación para el Trabajo. En enero de 2019 publica Quetzalcóatl, El Retorno, donde narra un viaje fantástico por las maravillosas culturas prehispánicas de nuestro México. Novela muy aceptada por sus seguidores y nuevos lectores. Su meta a mediano plazo como conferenciante es la de ser escuchado por 100,000 jóvenes acumulados entre sus diversas conferencias de impacto. Esta es la sinopsis del libro que les menciono. Terminada esta semblanza, bien cedo la palabra a Christian Bojorquez para escuchar su conferencia Libros para una vida extraordinaria. Adelante, Christian. Claro que sí, muchas gracias, maestro Roberto Solano, por la presentación y un gusto nuevamente estar en la Feria del Libro del Cebeta 197, un año de espera que habíamos desarrollado las actividades y en estas tecnologías pues que nos permiten continuar a pesar de que seguimos en confinamiento. Sí reconozco el esfuerzo de todas las autoridades, tanto directivas, académicas y el personal del Cebeta 197, porque demuestran este empuje todo a favor de la juventud. Y como lo mencionó ya un servidor, uno de sus sueños es ser parte de ese impulso a la juventud, de las nuevas generaciones, y qué mejor que sumarnos a estas actividades
de bachilleratos tan pujantes como lo es el Cebeta 197. Muchas gracias. Sean bienvenidos a todos los jóvenes, docentes, padres de familia que nos escuchan, no solo de Ciudad Obregón. Ahora con estas tecnologías, pues sabemos que llegamos a rincones de todo nuestro país e incluso fuera de México, en la frontera norte, lo cual nos da muchísimo gusto, y con esto podemos romper las barreras geográficas para que suceda lo que desde hace mucho tiempo ocurre con los libros. Las ideas, los pensamientos, las acciones de poder llegan de un continente a otro. Antes se trasladaban a través de los barcos, de los galeones que venían de otros países a América, y viceversa, donde se transportaban los libros que llevaban las ideas. Pero ¿para qué ideas? ¿Para qué libros? Pues para una vida extraordinaria de todos los ciudadanos. Vamos a abordar algunos ejemplos que han cambiado o que de libros que han influido en la historia de la humanidad. Han sido muchísimos. ¿Cuántos de nosotros, después de leer un buen libro, no nos sentimos como una persona diferente, nos sentimos con ánimos distintos o salimos de algún problema, o incluso podemos nosotros sentir ese acompañamiento que nos hacen los autores, a pesar de no estar de una manera física, presencial, pero lo están a través de su legado, que son los libros? Por eso estoy convencido que toda vida tiene una historia que escribir. No obstante, si a nuestra propia vida le sumamos todas las vidas, el alma y la pasión de los escritores que ponen en los libros, no podrá existir una vida que no sea extraordinaria. Entonces, jóvenes, ustedes están en una excelente edad. Si no han iniciado sus hábitos de lectura, su buen gusto por la lectura, aprovechen estas oportunidades que hacen sus escuelas, sus bachilleratos, sus maestros, por fomentarles el hábito de la lectura, porque quien no lee puede vivir una vida, pero quien lee puede vivir muchísimas vidas y aprender de los grandes maestros y maestras de la humanidad. Y para no extenderme mucho, vamos a entrar en materia con lo extraordinario que han sido los libros en la historia, no solamente de los escritores. Les puedo mencionar que la vida de Gabriel García Márquez, nuestro escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura, su obra cumbre, 100 años de soledad, comparada, como ya lo decimos, o se menciona que es la segunda obra en idioma español-castellano mejor escrita después del Quijote de la Mancha. Lo hizo un latinoamericano. Su vida alrededor de la escritura de 100 años de soledad fue extraordinaria. Pasó tragedias, hambre, sin empleo, incluso la incertidumbre de que la novela no gustara, pero fue un éxito a nivel internacional. Él, como escritor, estuvo convencido de lo extraordinario de los libros para su vida. Sin embargo, hoy quiero poner algunos ejemplos de que los libros no son solamente para los escritores o los académicos o aquellos que nos dedicamos a difundir alguna historia, nos dedicamos a fomentar la literatura, sino que los libros y la literatura hacen extraordinaria la vida de cualquier persona que les dé la oportunidad, independientemente de nuestra profesión. Seamos médicos, seamos políticos, empresarios, artistas, seamos comerciantes, nos dediquemos a algún activismo, independientemente de lo que nos dediquemos, jóvenes, y de nuestra edad, los libros siempre harán nuestra vida extraordinaria. Y aquí les pongo un ejemplo contundente. Se menciona en los Estados Unidos, en nuestro vecino país del norte, se reconoce al expresidente, quien fue presidente, al señor Abraham Lincoln, como el mejor presidente de la historia en los Estados Unidos. Pero ¿por qué se recuerda de esta manera? ¿Por qué está en el corazón de los estadounidenses y del mundo? Porque él fue quien pudo, durante su mandato, durante su administración, abolir la esclavitud. El país de la libertad, que se llamaba del sueño americano, tenía la contradicción donde se proclamaba la libertad y la igualdad, porque su Carta Magna, su Constitución, fue inspirada en las ideas de la Ilustración, pero al mismo tiempo los estados del sur mantenían una esclavitud para el desarrollo de su economía, de personas que eran traídas desde África y que los obligaban a trabajar en los campos de cultivo, ya sea de algodón, de maíz, de trigo, todos aquellos. Y ellos eran defensores del esclavismo, porque sin la esclavitud la economía de Estados Unidos no iba a crecer. No obstante, los estados del norte más industrializados tenían pensamientos obviamente progresistas y no concebían que existiera en el país que se autoproclamaba de la libertad una economía basada en la esclavitud.
Pasaron muchas décadas y nadie podía acabar con ese sentimiento de la nación, unos en contra y otros a favor. No obstante, se escribió una novela que lleva por título La cabaña del tío Tom, cuya autora fue obviamente la escritora y novelista de aquella época, de los 1850, Harriet Beecher Stowe. Ella describió en La cabaña del tío Tom la crudeza de la esclavitud, cómo eran separadas familias por la venta de esclavos como si no fueran seres humanos, sino como una mercancía, y simplemente se veían como un trato comercial o mercantil entre las personas que se dedicaban a hacer negocio. ¿Cómo era eso posible en un país que se autodominaba de la libertad, pero sobre todo que invitaba a que se consolidara un sueño americano? Con esa novela, que para aquellos años, imagínense, no teníamos esta tecnología, no existían las grandes imprentas, no existía Amazon, no existía Mercado Libre, no existían las grandes comunicaciones por carreteras, por ferrocarriles, por avión. Esa simple novela, en sus primeros años, logró vender más de 300,000 ejemplares, más toda la revolución que conmocionó, que llegó incluso hasta el presidente Abraham Lincoln. Él no era un escritor, si bien era un político que dominaba el arte de la comunicación, pues no era un escritor consagrado como la autora de nuestra novela La cabaña del tío Tom. No obstante, él, después de leerla, pudo sentir la crudeza de la esclavitud, además de lo que él ya había experimentado en sus propias ideas, y se entrevistó con ella. Una vez que el país estaba completamente dividido por esa euforia de abolir la esclavitud contra aquellos que la defendían para mantener la economía de ese país. El presidente Abraham Lincoln, cuando pudo entrevistarse con la autora, con la escritora Harriet Beecher, vio que era una mujer sencilla, una mujer muy delgada y muy pequeña de estatura. Él, por el contrario, era un hombre sumamente alto. Entonces se le acercó en uno de tantos mítines de activismo para acabar con la esclavitud, donde ella también estaba presente, y estuvo el presidente Abraham Lincoln, y simplemente le dijo: así que usted es la pequeña mujer que ha causado toda esta revolución en el sentimientos de nuestra nación y de nuestros conciudadanos, y es así como una simple novela cambió el rumbo de nuestra historia. Tal vez, no dudo que más acciones y más voluntades hubieran luchado para abolir la esclavitud. Sin embargo, con ese libro, con esa simple novela, La cabaña del tío Tom, que llegó a las familias, llegó a las ideas, llegó al pensamiento y externó la crudeza a través de letras, que no eran solamente letras, sino emociones reales del sufrimiento que pasaban las personas bajo la esclavitud al ser separados como familias y verse como mercancía. El proceso o la guerra civil que concluyó en la abolición de la esclavitud se dio en esa época de publicación de la novela La cabaña del tío Tom. Entonces, sin ese libro, la vida de ella como escritora no hubiera quedado grabada en la historia de la humanidad. Pero mejor aún, sin ese libro, el presidente Abraham Lincoln no hubiera pasado a la historia como el presidente que acabó con la esclavitud. Y más importante todavía, las personas que fueron liberadas y que se les otorgaron los mismos derechos a sus conciudadanos de piel blanca o que no habían sido esclavos, se logró gracias a la ayuda de ese libro que convirtió la vida de personas que eran esclavas en vidas extraordinarias, simplemente porque contribuyó a que obtuvieran su libertad. Ese es uno de tantos libros. Ahorita les menciono otro ejemplo. Winston Churchill, ustedes a lo mejor lo recordarán, un poquito de historia, pues él era el primer ministro británico en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y como primer ministro, más que por su administración antes de la Segunda Guerra Mundial, se le recuerda porque a pesar de estar en desventaja contra las tropas nazis, en el momento de ser invadidos por los ejércitos de Hitler y estar en desventaja, él inyectó todo el ánimo suficiente al ejército británico y unió a Europa para no decaer pues en las fauces del nazismo y de lo que era el Holocausto.
de esos campos de concentración, de esa tecnología superior que manejaban los alemanes, pero que ellos no se dejaron vencer. Winston Churchill fue una persona, se le considera como el león inglés, porque más que estar en ventaja en cuestión de armamento, territorio, tropas y estrategias militares, estuvieron en ventaja en cuestiones de templanza y de carácter. Y eso fue posible gracias a la gran cantidad de literatura que él, durante sus años de estudios y de formación militar, porque fue militar, él pudo obtener para forjar ese carácter. Él tuvo contacto con los grandes pensadores, libertadores de la humanidad y los filósofos. Y no solo eso, él como político, como militar y político, no simplemente se quedó con ese conocimiento, sino que fue su carácter y templanza que se forjó a través de los libros que le permitió llevar una vida extraordinaria, como él pudo hacer frente a la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y no quedó solamente ahí, su vida extraordinaria y la de todos los conciudadanos. Ahora sabemos pues que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados y eso pues permitió la liberación de todos los judíos en los campos de concentración. Volvemos a lo mismo, gracias a los libros que él tuvo la oportunidad de leer y de forjarse, volvió extraordinaria la vida de tal vez personas que estaban destinadas a una muerte segura en los campos de concentración y además permitió que las garantías y las libertades continuaran en Occidente, ya que pues en la Segunda Guerra Mundial pues se demostró que esa política de aniquilación de una raza perfecta no era la correcta y de discriminación. Y su historia no quedó ahí, en lo extraordinario que nos dan los libros. Él con su experiencia pudo hacer un relato, toda una relatoría de 6 tomos, si mal no recuerdo, donde él relata la Segunda Guerra Mundial, con su crudeza, con sus invasiones, con la destrucción de las ciudades, con la desaparición de civiles bajo los escombros después de los bombardeos, cómo los ejércitos se tenían que dar ánimos, cómo tenían que enfrentar el clima, la hambruna, cómo en ocasiones, o sea, no se sabía nada de ellos ni sus familias y posteriormente se enteraban que habían sido interceptados por tropas nazis, pero en ocasiones había algunos que salvaban. Toda la Segunda Guerra Mundial fue narrada por Winston Churchill, gracias a la literatura que él tuvo la oportunidad de leer mientras se formaba, desarrolló también la habilidad de escribir, y aunque fue más reconocido como un político, también es el único primer ministro que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura gracias a sus relatos de la Segunda Guerra Mundial, que quedan para la historia, para que si se nos olvida lo que sucedió, podemos consultarlo y no cometer los errores del pasado. Ya van 2 ejemplos donde los libros cambiaron el rumbo de la humanidad e hicieron extraordinaria no solamente la vida de sus protagonistas, de los protagonistas de estas historias, sino de todos aquellos de su país con ciudadanos, sistemas educativos, sistemas de seguridad, sistemas de reconstrucción, porque una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la reconstrucción de Europa y los países que fueron devastados. Asimismo, en la cuestión de que cómo un libro puede cambiar el rumbo, ya sea de una nación, de una generación, nos encontramos a lo mejor los que están en el área de contabilidad o administración, un libro pues de alguien que no es reconocido como un escritor, sino como un economista. Pero eso no lo exime de leer y no lo exime de haber hecho su vida extraordinaria a través de un libro. Me estoy refiriendo al libro del título La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que con este libro los que lo han escuchado han tenido la oportunidad de leerlo o incluso consultarlo en alguna materia de economía o de formación elemental de nuestras profesiones, pues sabemos que en ese libro, La riqueza de las naciones, se sentaron las bases del actual capitalismo, el libre mercado, la oferta y la demanda, la cuestión de los bancos, el dinero, cómo se produce la riqueza en las naciones, la transformación, la economía creativa, lo que conocemos como el capitalismo moderno. Entonces, él no era escritor, sin embargo, se apoyó en el poder de los libros para dejar una obra, él como economista, y la cual muchísimos, no quiero decir todos porque no es así, muchísimos de los países de la actualidad tienen ese modelo económico que conocemos como el capitalismo. Otros incluso lo combinan con un capitalismo social.
No obstante, no podemos negar que con ese libro, La riqueza de las naciones, su vida pues obviamente creció de forma, o sea, sus ideas llegaron a todo el mundo, pero no solo eso, sino que impactan la vida de todos nosotros porque estamos bajo esas ideas económicas que se sustentaron en la riqueza de las naciones. Y en contraparte, vamos a hablar de otras vidas extraordinarias mediante su ideología, en la contraparte de lo que es la riqueza de las naciones, en lo que es sin generar controversia. Esto es simplemente el potencial o el poder de los libros en la historia de la humanidad. Vamos a hablar aquí del manifiesto comunista de Carlos Marx, quien pues se considera pues en este manifiesto comunista sentó las bases de lo que fue el socialismo en el siglo pasado adoptado por la Unión Soviética. El otro contraste del capitalismo en los occidentales, la Unión Soviética. Pero me podrán decir, bueno, cayó en la Unión Soviética, de hecho se separaron, obviamente en la Guerra Fría se puede decir que no la ganaron. ¿Qué sucedió? O sea, el comunismo ha demostrado que no es la mejor organización económica, no quiero decir eso. Cada quien que tome su criterio. Yo a lo que me refiero es que el manifiesto comunista de Carlos Marx, que él lo escribió, influyó a toda una nación que fue la Rusia del siglo pasado, con los grupos bolcheviques, con sus líderes como fue Lenin, que ellos vivieron las ideas, no, ellos no las crearon, ellos no fueron los autores de este manifiesto comunista, ellos tuvieron acceso al libro y ellos se llenaron con la ideología Trotsky, Lenin y encabezaron el movimiento para hacer una Rusia o una Unión Soviética que, si viendo un poco de la historia, tuvieron el potencial de extenderse a todo el mundo. Por eso llegaron a China, llegaron a Cuba, llegaron a otros países que obviamente veían como una posibilidad las ideologías socialistas, donde no existía la propiedad privada. Ellos, pues lo registra la historia, y gracias a ese libro de Carlos Marx, su vida, pues se pudiera para ellos, en propias palabras de ellos, les dio un motivo de vivir para transformar la historia de la humanidad con esas ideologías de comunistas y socialistas, que incluso hasta dieron su propia vida en la causa. Lenin, el principal líder, pues él inmediatamente pues falleció, o sea, fue asesinado. Trotsky fue desterrado, y quien estuvo al frente, quien estuvo al frente de la Unión Soviética por bastantes años fue Stalin. Con los sacrificios de estos ideólogos o basados en el manifiesto comunista, pues se logró consolidar la Unión Soviética, que si bien ya cayó, Stalin pues obviamente falleció, fue un dictador. No obstante, esto generó un revuelo en la humanidad e hizo que ellos dieran la vida por su propia ideología. Entonces, pero con un solo libro, Manifiesto Comunista de Carlos Marx, o sea, él ni siquiera participó en esas revoluciones, en esas guerras, él solamente escribió un libro. ¿Quiénes lo adoptaron? Políticos, empresarios, comerciantes, ciudadanos, obreros, proletarios. Ellos, en los meetings que nos relata la historia, ellos convirtieron lo que a lo mejor parecía una rutina, asistir a las fábricas, asistir al trabajo como proletarios. Ellos se sintieron parte de un movimiento y generaron una vida extraordinaria en el tiempo que duró la Unión Soviética. Entonces, los libros, aunque en ocasiones podemos decir que nos han llevado, o sea, las ideas nos llevan a veces a cometer errores o a que sufra ciertos parámetros de la población, no podemos negar el poder de los libros, que convierten lo que pudiera parecer monótono en algo extraordinario si nos apropiamos de ellos en su totalidad. Y siguen para la historia. Vamos a poner otro libro que ha influido muchísimo, no solamente en Oriente, sino en Occidente, y creo que estos jóvenes, algunos de ustedes ya lo han leído. No es poca cosa, pudiera parecer un libro muy comercial, porque estoy enterado, pues, y los mismos jóvenes lo expresan, se los han encargado mucho, sobre todo a los jóvenes cuando están viendo liderazgo, cuando están viendo economía, estrategias empresariales. ¿Cuál es? Les estoy hablando del Arte de la Guerra de Sun Tzu. El Arte de la Guerra, obviamente, pues fue escrito por un estratega militar y general chino, Sun Tzu, su autor.
Y más que nada, él invita en sus ideas a evitar el conflicto o la confrontación y las bajas de vidas en lo mayor posible, sino que todo sea con estrategia. Como entre líneas lo menciona, la mejor victoria es la que se gana sin ninguna sola baja y sin ninguna sola bala y sin ningún derramamiento de sangre, sino con estrategia, sino con poderío que se demuestra al oponente, o incluso mejor, hacer al oponente, convertirlo en un aliado y apalancarse para lograr los objetivos. Esto fue escrito, obviamente, en los tiempos donde China no estaba unida y que estaban separados y que se la vivían en conflictos bélicos en distintos reinados, hasta que pudo unificarse en un solo reinado, y es obviamente las dinastías que dominaron China por varios siglos. Pero estas enseñanzas militares y estrategas quedaron no para que nosotros promovamos la guerra, sino para promover, obviamente, nuestras estrategias de marketing, estrategias empresariales, económicas, de todo tipo, incluso hasta de persuasión y de convencimiento. No me dejarán mentir, o sea, los maestros que ven cuestiones de marketing o estrategias empresariales, es un libro casi de cabecera, El arte de la guerra, no porque se fomente la guerra, sino por la invitación que hace de la flexibilidad, la adaptabilidad, la reacción al momento, el saber esperar, la paciencia, todo eso que fue relatando este estratega militar, que lo repito, él no era un escritor, él era un militar, era un estratega, pero nos dejó un libro que sigue influyendo la economía y la vida de las empresas hasta el día de hoy. No hay maestría, no hay empresa que no haya escuchado o no tome algunos de los principios que están plasmados en este libro, aunque ya se haya perdido o no se mencione. Entonces, jóvenes, si ustedes se quieren dedicar al emprendimiento, si ustedes quieren poner sus negocios, si ustedes quieren a lo mejor dedicarse a la política, quieren dedicarse incluso, o sea, a la docencia, en la docencia también nosotros tenemos que hacer las estrategias tanto didácticas y académicas y de persuasión para nuestros estudiantes y de reaccionar de manera rápida. Un ejemplo fue esta transformación en las nuevas tecnologías. Hubiera sido muy cómodo esperar a que pasara la pandemia y haber perdido el año. No obstante, sus maestros, como muchos del Cebeta 197, aplicaron estos principios de adaptabilidad, renovarse y obviamente la flexibilidad para aprender nuevas habilidades, y obviamente pues es una realidad a un año de confinamiento. No hay ningún ciclo escolar perdido, e incluso hasta esta feria del libro, como otras actividades se realizan a través de las tecnologías. Principios que están en El arte de la guerra, escrito por un estratega militar que no, repito, no fue escritor, pero eso no significó que ese libro no generara algo extraordinario, no solamente para él, sino para todos sus colegas de su época y para muchas generaciones posteriores hasta el día de hoy. Y seguirá influyendo. ¿Habrá ese libro convertido la vida de Sun Tzu en extraordinaria? Claro que sí, y no solamente la de él, sino la de todos los que hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y bueno, esa es otra de las historias que nosotros manejamos. Y ahora vamos a hablar de, obviamente, pues nuestro quinto libro, para no extendernos mucho y también dar oportunidad a preguntas y respuestas. Un libro sin generar polémica, sin generar ninguna situación, siendo muy respetuoso de ustedes, pero no podemos negar que la Biblia, el libro más leído, más impreso, más comercializado, que se ha producido en mayor cantidad que ningún otro libro en la historia de la humanidad, que es la Biblia, no haya convertido en extraordinaria la vida de familias, de personas, de sociedades enteras, de empresas o de países. Es innegable. Pero vámonos a la cuestión personal. O sea, la Biblia, ¿cuántos de nosotros, incluso asociaciones como una muy conocida, pues que está en todas las ciudades de nuestro país, de Alcohólicos Anónimos, ellos se basan en los principios que leen en la Biblia para poder superar su adicción, su enfermedad, que es el alcoholismo, porque no encontraron manera de superarlo de otra forma. Y a través de este libro, que es la Biblia y sus enseñanzas, y el conocimiento y las ideas y la emoción que hay dentro, pero sobre todo, pudiéramos decir, el poder que existe en los escritos de la Biblia, ellos lograron superar la adversidad
de su adicción y su alcoholismo y en convertirse en fieles servidores para que otras personas lleguen a este conocimiento, tengan este libro y salgan adelante. Otro ejemplo, varias naciones, repito otra vez, nuestro país del norte, en Estados Unidos, cuando están en la corte, ellos juran decir verdad frente a la Biblia. Tendrá para esta nación impacto, poder, y habrá sido parte de lo extraordinario en su construcción este libro que es la Biblia. Yo me atrevo a decir que sí, porque si no fuera así en algo tan importante para la organización humana como lo son las cortes, como es el sistema de justicia, pues no se atreverían a pedir a las personas que están en los jurados, a los testigos, a todos los que estén presentes cuando tengan que hacer declaraciones, jurar frente a la Biblia, decir verdad. Entonces, como les repito, o sea, sin entrar en polémica y ser una persona muy respetuosa de las ideologías de cada quien, es innegable el impacto y el poder que la Biblia ha tenido en muchos de nosotros y en generaciones anteriores, generaciones actuales y en generaciones posteriores, porque ya lo dije, o sea, es el libro con mayores producciones, millones y millones de copias alrededor de todo el mundo y el conocimiento se transmite entre las páginas de un libro como es la Biblia. Pero más importante aún, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguien en un antes y un después, que a lo mejor su vida no tenía un buen rumbo, que su vida estaba en decadencia, pero que de repente hace un cambio y de esos cambios a veces hasta drásticos que nos sorprenden. Estamos más acostumbrados a los cambios graduales, estamos más acostumbrados a un cambio paso a paso, porque así por lo general son los cambios poco a poco, de forma gradual, porque somos seres de hábitos. Pero cuando vemos esos cambios de estar en el fondo, de estar en un infierno, tanto personal, económico, de problemas, de adicciones, a de repente empezar a renacer y ser una persona totalmente diferente. Y si ustedes preguntan, porque pues a mí me gusta mucho preguntar, me gusta investigar qué es lo que sucede a veces en las vidas de las personas, por qué esos cambios, o cómo alguien puede salir adelante para poderlo compartir posteriormente en una conferencia. Hay muchos motivos, pero en varias ocasiones me he topado que simplemente dicen, me apoyé en las enseñanzas de la Biblia, o empecé a leer la Biblia, o me recomendaron, o entré a un grupo donde nos basamos en la Biblia. Y gracias a ella, a su conocimiento, mi vida se está haciendo extraordinaria a lo que era antes. Entonces, un ejemplo de cómo un libro puede impactar de manera extraordinaria en lo individual, pero que no podemos negar que ese extraordinario individual se convierte en un extraordinario colectivo. Entonces, estos son solamente 5 sencillos ejemplos en los cuales los libros han impactado enormemente, y quiero repetirlo, impactado a personas que no se dedican a la literatura, sociedades que no todos son escritores, sociedades que a lo mejor no son 100% lectoras, pero eso no significa que un libro no pueda hacer de nuestra vida una vida extraordinaria. El vivir ya es algo maravilloso, y si lo nutrimos con la lectura, con los tesoros de las que están en las páginas de los libros, créanme, no podrá existir vida triste, vida monótona, sino solamente vidas extraordinarias. Muchas gracias, jóvenes, por su atención, y a todos los que están aquí. Vamos a dejar un breve espacio también si tienen alguna pregunta, un comentario, o desean que profundicemos en alguno de los temas que les acabo de compartir. Muchas gracias por su atención, y hagamos extraordinaria nuestra vida a través de los libros. Sí, muchas gracias, escritor Cristian Bojorquez. Vamos a dar tiempo, como lo mencionas, a algunos comentarios acerca de esta muy, muy interesante charla o conferencia que nos has compartido, Cristian, con muy buenas ideas, sobre todo también de libros con los cuales podemos comenzar a tener esa vida extraordinaria si aún no lo tenemos, y que sin duda alguna, así como lo has experimentado tú y muchos de los lectores, estos libros realmente cambiarán nuestra forma de ver las cosas y nuestro ánimo de vivir cada día de una manera distinta. Así que vamos a ver si algunos de nuestros jóvenes, que yo sé que son asiduos lectores de tus obras, todas aquellas que has escrito pues dirigidas hacia la juventud, son muy exitosas,
Y pues tenemos a ver si hay alguna pregunta. Maestra Samantha, por ahí que nos ayuda siempre con esta dinámica. Hola, muy buenos días. ¿Sí? A continuación voy a hacer una de las preguntas que hicieron a través de Facebook. Muy bien. Comentan, ¿qué libro extraordinario cambió su vida o influyó para ser lo que hoy es? Excelente, han sido muchos, la verdad, bastantes libros, pero me gusta mencionar uno de ellos. Empecé también hablando del escritor Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Fue uno de los libros porque al ver la historia del autor, que pues obviamente no fue un licenciado en literatura, no fue una persona que venía de familias dedicadas a la literatura, con pensadores o cuestiones de poetas, y él empezó con el realismo mágico, como narrando simplemente las vivencias de su infancia con su abuelo, pero con su toque de imaginación, y él, o sea, obviamente era periodista, él se atrevió a salir al mundo y obviamente pues la historia ya lo recuerda como un premio Nobel de literatura. O sea, ese valor, o sea, 100 años de soledad no solamente es una historia muy bien contada y pues con una literatura muy bella, sino que es una historia que para los que estamos en esta profesión, o sea, nos inspira y nos llena de valor, de que debemos arriesgarnos y de no tener ciertos prejuicios si estamos seguros que podemos entregar valor a la sociedad a través de nuestra literatura. Ese fue uno de tantos. Otros libros, si les quiero mencionar, la verdad, son los de toda la saga de John Green, o sea, donde él habla de la historia. Obviamente, el más conocido de ellos son las 48 leyes del poder, pero por la historia que maneja. Él se basa, o sea, él respalda cualquier idea con hechos históricos. Entonces, si no lo han leído, tal vez ese también ya se los han recomendado, las 48 leyes del poder, no tanto por la cuestión de la idea de que ahí maneja del poder, sino por la riqueza histórica con la que sustenta cada una de sus ideas. Si queremos aprender la historia de la humanidad en los últimos siglos de una manera concentrada, les recomiendo, por favor, las 48 leyes del poder de Robert Greene, es un estadounidense, y van a sentir ustedes que como humanidad tenemos muchísimo que dar al conocer en ese libro tanta historia que guardan las páginas. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Cristian. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les quiero hacer nuevamente la invitación a todos los muchachos a realizar sus preguntas a través de la transmisión en Facebook o también pueden levantar la mano para cederle la palabra. ¿Está bien, chicos? Anímense. Ok, entonces continuando. Pregunta Minerva Berumen. ¿Qué fue lo que lo llevó a escribir la novela Joseph Amor en las venas? Gracias, Minerva, por la pregunta. Simplemente ver el potencial de la juventud que en algunos casos se estaba desperdiciando. Empezar a escuchar que había jóvenes que se deprimían, que había jóvenes que se suicidaban, jóvenes que no tenían rumbo. Entonces eso, o sea, al concepto, la verdad, de lo que es la juventud, yo decía, ¿cómo es posible? Y llegué a la conclusión de era porque no se valoraban todo el potencial que ya tienen por el simple hecho de ser jóvenes, que es energía, que es fortaleza, muchos o la gran mayoría afortunadamente con salud, pero que hacía falta un propósito. Entonces un propósito muy noble es entregarse a los demás. Y fue así como se desarrolló a través de la historia de Joseph Amor en las venas, como un joven entrega lo poco que pudiera pensar que tiene, porque no era diferente a ningún otro joven, era un joven ordinario, pero al haber encauzado eso poco que tenía para un propósito superior, que era salvar la vida de un niño enfermo con leucemia, lo ordinario se convirtió en extraordinario. Entonces, eso fue lo que me motivó, inspirar a la juventud de que eso que ellos son, simplemente tengan un propósito para convertirse en extraordinarios, que nunca se les olvide que pueden hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, Cristian. Muy bien. Por otra parte, pregunta Valeria Rentería. ¿Dónde podemos encontrar su libro?
Mis libros los pueden encontrar ahora pues con estas tecnologías en Mercado Libre, o sea, entrega a domicilio, no hay ningún inconveniente, o sea, llega a toda la República. Ahí simplemente ponen el libro Joseph, Amor en las Venas en Mercado Libre, pues prácticamente es una excelente plataforma, o libro Quetzalcóatl el Retorno, libro Armadura, o libros Cristian Bojorquez, y ahí les aparece una entrega a domicilio. También les informo, pues como invitado del Cebeta 197, y ellos siempre preocupados de fomentar la lectura entre los jóvenes. Ellos tienen un acervo bibliográfico muy nutrido de ejemplares de un servidor, donde ustedes pueden consultarlos también en su biblioteca. De hecho, es una biblioteca que se inauguró la primera Feria del Libro, según recuerdo, y está dotada con varios ejemplares también de mis novelas y Manuscritos de un Soldado de la Democracia, que es mi libro de reflexión, de mis 4 libros. Ahí pueden encontrarlos. Muy bien, gracias, Cristian. Y bueno, continuamos. Pregunta Ángel Bojorquez, ¿en qué se basó para hacer el libro Armadura? Ángel, muy buena pregunta. Mira, estuvo basado en una combinación de hechos reales, sueños e imaginación. ¿Por qué? Porque, bueno, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pues surge una hipótesis del personaje principal, el abogado, que están ocurriendo las tragedias pues, más graves en el mundo. Si bien, o sea, siempre han sucedido, pero en los últimos años los protagonistas de esas tragedias como suicidios, homicidios, narcotráfico, depresión, cuestiones de bulimia, anorexia, todo eso, los protagonistas eran jóvenes menores de 25 años. Entonces, él tiene una hipótesis que algo está ocurriendo, o sea, que ¿por qué la juventud? Que no es coincidencia, no es casualidad. Y curiosamente también en la época, pues obviamente esa novela la escribí en el año 2007, sucedía algo similar. Los medios de comunicación y el entorno estaba sumergido en noticias donde los protagonistas de cuestiones que era contrario a lo que es un joven, o sea, un joven transforma, un joven renueva, un joven impulsa, es activista, mejora las cosas. Había jóvenes que estaban siendo protagonistas de esas tragedias y entonces como que fue una combinación y metiéndome al personaje, dije, vamos a hacer una historia, o sea, tenemos que transmitir este mensaje de que la juventud no debe de caer, como que se estaba yendo a un precipicio. Jamás pensé que esa novela iba a estar más acorde, obviamente, pues 13, 14 años después, como estamos en el 2021, la primera publicación fue en el año 2000, bueno, la concluí en el año 2008, entonces más de una década después esa novela sigue estando más vigente que en el momento que fue escrita, entonces con mayor razón estoy convencido de promoverla, porque es como una alarma hacia la juventud de que no se deje influenciar por aquello que los puede llevar a la tragedia, sino que ellos escuchen a su corazón y sus sueños para que sigan esa meta y puedan desarrollar su máximo potencial porque la humanidad los necesita. Eso fue. Y fue a través de 7 demonios, de los 7 pecados capitales, como ejemplifiqué cada una de las tragedias para que fuera más visual. Desde hace mucho tiempo, pues la historia pues ha reconocido los distintos demonios que existen, entonces también había un boom de vampiros, hombres lobos, de historias fantásticas, entonces en mi caso, hace más de una década, pues elegí a los demonios como para ejemplificar esas tragedias que estaban atacando a la juventud. Pero es un llamado de alerta para que la juventud no caiga, sino que siga adelante y desarrolle su máximo potencial. Es una historia un poquito con más trama, si les gusta el suspenso, la investigación y un poco lo paranormal, esa historia, pero con un mensaje muy poderoso para la juventud. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Continúo. Me pregunta Ruth Quintero, ¿qué género recomienda a los estudiantes para iniciar el gusto por la lectura? Sí, en la cuestión de recomendarlo, jóvenes, considero que ustedes lo pueden hacer. Hemos visto un crecimiento en los índices de lectura con toda esta literatura fantástica que se asocia a las series, que se asocia a las películas,
Entonces no hay ningún problema. Si ese es el género que ustedes ahorita los está atrapando, adelante, porque no significa que después ya no quieran leer ese género, pero lo que sí va a suceder es que conforme vayan ustedes avanzando, también va a ir aumentando o diversificando sus intereses, y que les guste leer el género de fantasía, novela juvenil, no nos va a limitar a leer un tratado de economía, un tratado de política, una novela, un pequeño libro científico. O sea, yo les puedo comentar que en todos los libros que he leído, o sea, no solamente el género de novela, sino de política he leído muchísimos. O sea, ¿por qué fracasan los países? Es uno de los libros que les recomiendo mucho. Es buenísimo, es un libro político con las Naciones Unidas, pero también libros científicos de cómo son los principios de la hidroponía, libros referente a toda la cuestión de los estudios científicos que existen de la época prehistórica, que los dinosaurios que conocemos, pues obviamente es un modelaje que hacen los científicos, nada nos garantiza que como nos han pintado los dinosaurios así sean, no, todo se basa en hallazgos. Entonces, cuando uno va profundizando en libros científicos, pues va adquiriendo ese conocimiento, pero que te guste lo científico no significa que tampoco no puedas leer un libro de política tan necesario, o un libro empresarial, o un libro de marketing, o una novela simplemente de entretenimiento. Entonces, mi recomendación, jóvenes, es que la literatura que les llame la atención empiecen por ahí. A lo mejor a alguien le interesa la poesía, verso corto, alguien reflexiones, adelante, porque es como un músculo. O sea, mientras más lo ejercitas, obviamente al principio como que dices, voy muy lento, pero después tomas ritmo y después ya no puedes prescindir de la lectura. Así como cuando alguien que ya tiene un ritmo de ejercicio no puede prescindir del ejercicio, así son los libros. Entonces ustedes empiecen, jóvenes, y verán que conforme vayan creciendo, vayan cambiando sus profesiones o sus intereses, también van a ir sumando géneros literarios. Muy bien, gracias. Por otro lado, comenta Joel Valencia, ¿qué consejo le daría a las personas que empiezan a escribir? El mejor consejo, y que me hubiera gustado que me hubieran dado un servidor, sobre todo a la edad que están ustedes jóvenes, es que no se limiten en la escritura. El estilo luego se puede perfeccionar, el escrito luego se puede corregir. Posteriormente ustedes mismos, conforme vayan a lo mejor desarrollando más la habilidad, podrán autocorregir su propia obra. Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel de literatura peruano, en el año 2010 lo ganó. Él dice, el oficio de escritor se construye escribiendo. Él ha dedicado su vida, él tiene ya más de 70 años, su vida desde los 20 o antes de los 20, él supo que quería ser escritor y ha pasado por situaciones difíciles, incluso fue candidato a presidencial del Perú, no ganó, pero como escritor estuvo muy cerca de convertirse en presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que él invitó, o él aplicó lo que recomienda. Él ve la escritura como un oficio, como cualquier trabajo que se tiene que practicar todos los días, se tiene que ir perfeccionando, y solamente practicándolo y escribiendo es como empiezas a desarrollar tu propio estilo. Entonces, el mejor consejo que me hubiera gustado, él ya lo dijo, Mario Vargas Llosa, pero yo se los comparto a ustedes, es escriban, por favor, porque solamente algo que existe, un escrito, una novela, un tratado, un ensayo, si ustedes lo escriben, aunque sientan que no es perfecto, pero se puede mejorar. Pero si nunca lo escriben y se les va la idea, siempre están postergando escribirlo. Algo que no existe no se puede mejorar ni perfeccionar. Entonces, escríbanlo, no tengan miedo a que tenga errores, a que no sea el escrito perfecto, porque no lo existe. La perfección se construye entre el escritor, el revisor, pero sobre todo con los lectores. Una novela que ha sido editada sigue corrigiéndose, sigue mejorándose cuando es leída por los propios lectores y en esta interacción. José Amor en las Venas, o sea, tiene 9 ediciones y en las 9 ha habido correcciones, tal vez imperceptibles para los lectores, pero sí muy profundas para el escritor y sobre todo para el mensaje que tiene. Escriban, jóvenes, ese es el mejor consejo que les puedo dar. No se limiten.
Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ya para concluir, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Comenta Cassandra Quesada, ¿cuál es el objetivo o manera en la que espera que influya en los lectores al momento de leer sus libros? Aquí la importancia es, como ya lo he mencionado, que encontremos un propósito. Es un libro de propósitos. O sea, obviamente está todo construido en un ambiente literario con la imaginación que se requiere para los personajes, tratando de ser lo más realista posible, aunque a veces ponemos situaciones fantásticas, pero están basadas en personajes reales. A lo mejor no tal cual como son los personajes, pero sí una combinación. Sería muy difícil en una obra poner 50 o 100 personajes, pero sí se pueden tomar las características de todos ellos y concentrarlas en los 5 o 10 personajes de la historia. Entonces, la finalidad, jóvenes, es que tengan un propósito. Eso es, porque cuando ustedes encuentran su propósito, ustedes saben lo que quieren en la vida, el carácter se forja, se fragua, es como el concreto. Cuando uno no sabe lo que quiere en la vida, puedes tenerlo todo a favor, pero si no sabes qué quieres, es como el concreto fresco, o sea, está blando, o sea, no nos sirve para construir. En cambio, cuando ya lo sabemos, es como si de repente fraguáramos y nos ponemos firmes y podemos ser una columna, podemos ser una dala, podemos ser un edificio, podemos ser un puente, podemos ser algo que deje un legado para la humanidad. Entonces, esa es la finalidad de mis escritos, inspirarlos, pero para que ustedes encuentren su propósito, porque esa es la base del éxito de la juventud, que sepan cuál es su propósito. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya por último va a ser la combinación de 2 preguntas que, bueno, van como dirigido a lo mismo, ¿no? Preguntan si usted en algún momento ha tenido algún bloqueo como escritor y en dado caso de ser así, ¿cómo es que lo ha manejado? Se pudiera decir que bloqueo no lo puedo decir como tal. Tiempo sí, o sea, falta de tiempo, que tampoco me gusta utilizar eso, pero sí en ocasiones llevo 3 años escribiendo mi última novela y no la he concluido y la verdad siento que es por falta de tiempo, pero les voy a compartir. Esta ocupación, por ejemplo, este bloqueo, no lo tomen como un bloqueo, tómenlo como una oportunidad para enriquecer el trabajo literario que están desarrollando. ¿Por qué? Porque en estos 3 años, o sea, diciendo que he tenido un bloqueo que le he llamado falta de tiempo por las actividades, obviamente la vida continúa y uno sigue experimentando, uno sigue viviendo. Y en esa vivencia, a través de 3 años, o sea, pudiera ser muy cómodo nada más dedicarme a escribir y en 3 meses escribir la obra, pero le hubiera negado a esa obra 3 años más de mi vida, de experiencias y de contactos y de creación imaginativa y literaria. Entonces, no la he concluido, estoy ya por concluirla, pero no me desespero porque sé que sigo teniendo experiencias que van a enriquecer todavía esa obra. Entonces, no lo vean como un bloqueo, véanlo como una oportunidad y estén muy atentos, sean más observadores, todos sus sentidos estén listos para captar qué es lo que la propia obra, ahora sí ya me voy a hablar un poquito más como escritores, o sea, los jóvenes, qué es lo que la propia obra quiere que escribas de ella, ¿sí? O sea, es una forma, la obra, el libro se está comunicando contigo, joven escritor, se te está dando, te está guiando, pero es un lenguaje que solamente tú lo entiendes, que yo lo entiendo, los que escribimos lo entendemos, entonces permítele, o sea, no estés tenso, sino permítele que te guíe, algo te va a guiar y en cuanto lo veas, lo escuches, lo sueñes o lo compartas con alguien, vas a sentarte a escribir o lo vas a escribir, vas a tener la idea en tu mente y no vas a esperar el momento como para redactarlo. O sea, la obra se está comunicando contigo. Yo también estoy convencido que todas las bellezas literarias están en el ambiente como el aire, como el agua, como la humedad. Es simplemente nosotros somos como que medios que le damos forma. Como lo decía Miguel Ángel, el artista, pues. O sea, la escultura está dentro del mármol. Ahí está, yo solamente la descubro.
la obra ahí está, se está comunicando contigo. Permítele, por favor, permítele comunicarse y que te diga por dónde quiere ir. No lo veas como un bloqueo, velo como una oportunidad para enriquecerla en ese tiempo que no estás redactando. Que no estés redactando no significa que no la estás escribiendo, porque al experimentar, vivir y tener tus sentidos muy listos, muy atentos, mientras estás en proceso de creación literaria, estás creando la novela, ¿sí? Estás escribiéndola, aunque no te sientes a redactar. Ok, muchísimas gracias, Cristian, por sus respuestas y también muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, por sus preguntas, ¿no? Con esto damos por concluido este momento de preguntas y continuamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samantha, y gracias a todos. Un bloqueo, Cristian, que tienes en este momento muy hermoso, que es tu bebé. Felicidades, que seguramente te ocupa gran parte del tiempo, ¿no? También, y pues felicidades, ¿no? Nuevamente por tu bebé, y igual a Clarisa, y pues seguramente pronto tendremos un libro de una bebé que viaja por el mundo conociendo la historia, ¿no? Inspirada en esta bella bebé. Así que vamos a continuar. Le cedo la palabra a la maestra Luz Marina Navarro para que haga entrega de un humilde reconocimiento por tu participación en este evento. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristian, un fiel colaborador, ¿verdad?, del CEBETA 197. A continuación, y a nombre de nuestra institución, quiero hacer mención de un reconocimiento que tenemos para ti, Cristian, como agradecimiento por parte de nuestra comunidad educativa por haber sido tan amable de participar y de compartirnos todas estas experiencias en el marco de la segunda Feria del Libro CEBETA 197, más allá de una forma de leer. Me permito darle lectura. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, en coordinación con el H Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Cultura Municipal, otorga el presente reconocimiento al escritor Cristian Bojorquez Díaz por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral Libros para una vida extraordinaria en la segunda Feria del Libro CEBETA 197, más allá de una forma de leer, Providencia, Cajeme, Sonora, viernes 26 de marzo del 2021. Atentamente firma nuestra directora, maestra Clarisa Márquez Valenzuela. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, maestra Marina, maestro Roberto, jóvenes, maestra Samantha, todos, la directora Clarisa Márquez, toda la comunidad del CEBETA. Ha sido un honor siempre participar y estoy para servirles. Y ánimo, jóvenes, hay que leer mucho, mucho. Gracias.